Hola, ¿qué tal a todos? En esta oportunidad vamos a hablar junto con mis compañeros de Node.js y nuestro grupo está conformado por Nahuel Ernesto, Florencia Carpena y para empezar empezaré hablando un poco en cuanto a la introducción de Node.js, de más o menos cómo empezó el año y de quién fue la persona que creó Node.js. Eh, Node.js es un proyecto creado por Ryan Duck a principios del año 2009, programador en ese entonces de la empresa Hugging, dedicado a ofrecer servicios de cómputo en la nube. Especialmente Node.js se diseñó orientado a la creación de aplicaciones de red, principalmente web. Node.js empieza a partir de otro proyecto para el framework Ruby. Lo negativo con aquel proyecto era que para ese entonces era muy complejo utilizar lenguaje C para programar aplicaciones basadas en dicha librería C. Es por eso que se utilizó JavaScript. Y lo que pasaba con Ruby y C era que siempre había una parte del sistema que ocurría, o sea, de que se bloqueaban los partes del código cuando se iba a ejecutar. Y una de las ventajas que fue a utilizar Node.js es que el programa no se bloqueaba, o sea, que no era bloqueante. Entonces, una de las consecuencias de este modelo, o sea, de entrada y salida, es que se puede atender a un mayor número de clientes a la vez. Para poder entender un poco acerca de Node.js, primero hablaré un poco en cuanto a su concepto. Primero, ¿qué es Node.js? Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de JavaScript. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Es que incluye todo lo que necesita un programa para poder ser ejecutado por JavaScript. Anteriormente se ejecutaba desde los navegadores desde el año 2009. Trabajaron para poder ejecutarlo desde los ordenadores como si fuese una aplicación independiente. Para poder entender un poco en cuanto a su entorno de ejecución y el motor V8 de Chrome, explicaré un poquito para poder entenderlo cómo es que funciona esto. Motor V8 de Chrome. Cada navegador tiene un motor de JavaScript, que lo que hace esto es que toma una parte del código de JavaScript y lo convierte en código que la computadora puede entender. Por ejemplo, tenemos los navegadores, que en este caso sería Microsoft Edge, que utiliza un motor de JavaScript que se llama Chakra. Y Mozilla también utiliza un motor que se llama SpiderMonkey. Y en este caso que tenemos a Google Chrome que utiliza un motor V8. El entorno de ejecución en el navegador provee un entorno de ejecución para el código de JavaScript. Este se ejecuta desde el motor V8. Como mencioné anteriormente, V8 es el nombre del motor de JavaScript que alimenta a Google Chrome. Lo que hace es escoger el código de JavaScript y lo convierte en un código de máquina mucho más rápida. Bueno, entonces ahora hablaré un poco en cuanto para qué sirve Node.js. Eh, Node.js principalmente fue creado para la creación de aplicaciones de red rápida, eh, ya que una de sus principales como características era de que era capaz de manejar una gran cantidad de conexiones simultáneas a un alto nivel de rendimiento. Eh, ¿Cuál sería el objetivo de Node.js? Eh, el objetivo de Node.js es de poder usar el modelo de entrada y salida sin bloqueo y controlado por eventos, eh, para así poder seguir siendo liviano y eficiente frente a las aplicaciones en tiempo real de uso de datos que se ejecutan en los dispositivos.
Eh, También para poder entender un poco en cuanto a las definiciones, en cuanto a modelo de entrada y salida sin bloqueo y controlado por evento, lo que quiere decir esto es que pueden hacer varias peticiones o en sí muchas peticiones al mismo tiempo y que esas peticiones sean atendidas a la misma vez. En cuanto a la alta escalabilidad, eh, sería, sería que un sistema puede aumentar la cantidad de hardware, que en ese caso serían los servidores y equipos, y al poder incrementar ello, también va a poder incrementar la cantidad de usuarios que accedan dentro de la página. Tal vez como uno de los ejemplos o sea, un ejemplo básico, sencillo, sería Facebook o Instagram, que esas aplicaciones manejan millones de interacciones cortos en un periodo de tiempo muy, muy corto. Y lo pueden hacer en diferentes equipos, o sea, como en este caso un teléfono, una computadora, o incluso también ante los televisores Smart TV o que tengan algún tipo de navegador. Oh, Bueno, ahí. ahora vamos a hablar de lo que es funcionalidades de Node.js. Podemos decir que el servidor consta de un subproceso que procesa un evento tras otro. Cuando hay una nueva solicitud, se genera un tipo de evento. El servidor empieza a procesarlo y cuando hay una operación de bloqueo de entrada y salida, no espera hasta que se complete y en su lugar crea una función de devolución de llamada. El servidor comienza en el acto de procesar otro evento y tal vez otra solicitud. Y cuando finaliza la operación de llamada y salida, de entrada y salida, continúa trabajando en la solicitud, ejecutando la devolución de la llamada tan pronto como tenga tiempo. Bueno, acá tenemos 4 características. La primera es interfaz ligera JSON REST. Eh, Node.js, dado el lenguaje de JavaScript, permite crear objetos JSON utilizados en la creación de peticiones REST. Estas peticiones son usadas en páginas o aplicaciones. Luego tenemos reutilizar herramientas Unix. Eh, Hay procesos que se notan similares a otros, entonces se puede utilizar estas herramientas para evitar crear nuevos procesos desde cero. El siguiente es datos streaming, que es un medio para enviar o recibir datos como por ejemplo como audio y video en un flujo continuo a través de una red, como por ejemplo YouTube. Y por último tenemos comunicación, que permite enviar mensajes, audio, video, como por ejemplo Facebook o Twitter. A continuación, bueno, voy a estar explicando las ventajas de Node.js. Bueno, tenemos varias ventajas. Bueno, la primera sería la compilación de Node.js que se realiza en tiempo de ejecución just in time. Esto trae una mayor optimización a las funciones que más veces sean llamadas. Just in time significa que a diferencia de un lenguaje compilado, donde la compilación se realiza antes de tiempo, con Hit la compilación se realiza durante la ejecución. Bueno, también tenemos que es fácil de aprender, ya que lo encontramos la información sobre Node.js en documentos, tutoriales, YouTube. También está provee paquetes para clientes y servidor. A Node.js, al estar creado sobre un lenguaje de programación, nos permite ser usado del lado del servidor y del lado del cliente. Esto hace que la integración entre ambos, estos sean más rápidos, sean más fluida y más ágil.
Después también tenemos una muy buena gestión de paquetes gracias a NPM, que sería No Package Manager, que si quieres algo probablemente ya exista en la librería o en el paquete, entonces ya lo hace. Así que estos podrían ser las ventajas de Node.js. Ahora, ok, ahora me tocaría mi parte, que es explicar sobre bucles de eventos, que es un proceso que sirve para que las peticiones puedan ser realizadas en forma de ciclo, de modo que no necesite terminar cada petición, o sea, resolver cada petición para iniciar una nueva. Básicamente es la función del bucle, porque por ejemplo es llamado al final de cada función de callback para que no esté pendiente de dicha petición. Ahora continúo. ¿Qué es una API? Una API es una interfaz de programación por aplicaciones. Básicamente es lo que permite hacer el backend de aplicaciones o páginas web. Consiste en definiciones o protocolos que permiten la comunicación entre un equipo, un dispositivo o un software con otro. Se basan básicamente en peticiones, el proceso y luego la respuesta. Dentro de este grupo de APIs se encuentran las públicas o privadas, que básicamente son diferenciadas por una token de acceso. Esta es dada por ejemplo, un sistema de usuario o contraseña, y que van a diferenciar sus acciones, sus peticiones, mediante esta token para que no, para diferenciarlo en términos de que puede tener acceso a diferentes funciones como editar o borrar, y en cambio otros usuarios no. Y en caso de que se pierda el token, no permite que no puedan hacer estas acciones, por ejemplo. Luego continuamos en que se dividen en locales y remotas. La local es dentro de un mismo equipo, puede ser la comunicación entre dos aplicaciones entre sí. O, por ejemplo, para mover recursos o editarlos. En cambio, la remota se basa en dos dispositivos, por ejemplo, o aplicaciones separadas totalmente, como un cliente y un servidor. ¿Qué más? Luego, también para mencionar que dentro de... Pero, bueno, bueno, para cortar. Ahí está, ya poner otro. Que luego para mencionar que SOAP es el que utilizaba anteriormente en páginas web con un lenguaje XML. Y luego fue reemplazado por el API REST junto con su lenguaje, que es JSON. Ahora sí. ¿Qué es API REST? Es la transferencia de estado representacional. Es la que usualmente, es una arquitectura que usualmente se utiliza en las páginas web por su capacidad de guardar datos en caché o en sus respuestas, de peticiones. ¿Cómo funcionan los pasos de esta API? En primer lugar, el usuario va a realizar una petición de una acción de un tipo GET, que es obtener un recurso, POST, editarlo, digo, añadirlo, PUT, actualizarlo, editarlo, y DELETE, que es borrar el recurso. Antes de que inicie la acción, primero determina si el recurso existe mediante la URI, identificador de recursos uniforme. Luego de que es enviada la petición, esta se resuelve y devuelve una respuesta la misma API, que en ella puede indicar estos estados. Éxito de la petición, que puede ser, por ejemplo, un código 200, si no me equivoco. Luego, éxito en la creación del dato o la información. Fallo en la petición, porque no se puede acceder al recurso, o fallo en el mismo servidor al realizarlo. Cambio. A diferencia de la API REST, la API RESTful tiene ciertas características que son estas 6. En primer lugar, es una arquitectura cliente o servidor en la que están separados ambos, o sea, no es dentro de un mismo equipo. Sin estado quiere decir que no se guardan las peticiones anteriores, sino que se resuelven y quedan guardados los resultados dentro de estos. Capacidad de caché es básicamente que esas respuestas pueden ser guardadas por el servidor en caso de que múltiples usuarios estén al pendiente de
están haciendo una misma petición que se va repitiendo. Sistema de capas quiere decir que dentro de esta conexión entre cliente y servidor pueden haber capas de seguridad, que es protección, equilibrio de carga, que mejora esta comunicación, o caché, que también hace más o menos lo mismo respecto a la respuesta. Código de demanda es opcional, quiere decir que hay comandos o códigos que permiten realizar ciertas funciones dado el servidor. Interfaz uniforme consta de 4 áreas. Ahora pasamos al siguiente, de las áreas. Estas 4 áreas de la interfaz, empezamos con la primera, que es identificación de los recursos en las solicitudes. Quiere decir que estos recursos tienen que diferenciarse de las respuestas, porque no es lo mismo los datos, por así decirlo, fijos dentro de una página web, por ejemplo, que de sus respuestas dadas, que son temporales. Administración de recursos entre representaciones. Esto es lo que menciono, que las respuestas dadas son representaciones de estos recursos que son consultados. Y tienen que tener la suficiente información para ser modificada o eliminada. Luego, los mensajes autodescriptivos indican que básicamente la respuesta tiene que ser obvia, directa, para evitar que el usuario la malinterprete dichos recursos a buscar, a pedir. Hypermedios es el motor del estado de la aplicación, o HeyDOS. Quiere decir que el usuario tiene que tener acceso a otras funciones mediante hipervínculos que él puede interactuar, aunque no tenga experiencia en dichas páginas. Esto se puede relacionar, por ejemplo, en lo que estuvimos viendo de programación dentro de la página, por ejemplo, en botones de buscar o de acceder a otras páginas. Ahora pasamos a la siguiente. Un ejemplo de todo esto explicado de API es una explicación de cómo crear un servidor. Primero se define la variable HTTP, que va a requerir otro HTTP, que va a ser básicamente la página. La variable port es 8080 porque va referida al HTTP. Si fuese otro formato, cambiaría el número del puerto, por ejemplo. Luego se define la variable servidor, que utiliza este HTTP. Básicamente también utiliza la función recur, o sea, requerir y responder, que esto es similar a lo que he visto en JavaScript, y va a ser lo que va a ser la función del servidor mismo. Esta va a tener, su respuesta va a ser en el header va a ser un texto, como dice acá abajo en la segunda línea de 200, y que su mensaje que va a contener dicho texto va a ser hello world, hola mundo. Server.list va a ser el código que utilicemos para conectar el puerto con el servidor ya creado. Console.log va a ser el mensaje que dicho servidor al conectarse, que va a ser su IP y su puerto ya mencionado HTTP. Pasamos a la siguiente. Luego, después de terminar todo esto en Node, pasamos a la consola del equipo para activar este servidor. Primero se escribe la Notepad, que es la ruta que utilizamos JavaScript, o sea, Node, y su archivo, que es webserver.js, que va a ser el archivo. Luego, cuando se inicia esto, nos va a aparecer el mensaje anterior, que el servidor está disponible y nos dará su IP y su puerto. Pero ¿cómo sabemos que hemos conectado con este servidor? Al colocarlo dentro de un buscador, este IP nos dará como resultado que el servidor nos da esa respuesta antes mencionada, que es hello world, como muestra la imagen final. Pasamos. Ahora le toca a otro chico. Bueno, yo voy a explicar qué es un framework. Un framework nos proporciona un modo rápido de arrancar un proyecto, evitando hacer lo mismo repetidas veces. Tenemos 5 tipos de framework. Pasemos a la siguiente.
Tenemos 5 tipos. Bueno, el primer framework es el Express, que es rápido y minimalista. El segundo es Meteor, que es un framework full stack, multiplataforma para construir aplicaciones con JavaScript. El tercero es Koa, es la última generación construida por el equipo de Framework Express, que se centró en proporcionar las últimas funciones de ECMAScript 6. El cuarto es Sales, que se centró en construir aplicaciones web listas para producción. Proporciona una amplia variedad de soportes para bases de datos. Y la quinta, que es Loopback, que es un framework de Node.js para construir APIs REST para entornos de producción. A continuación vamos a ver los siguientes ejemplos. El primero es sobre Netflix. Actualmente Netflix tiene 195.000 millones de suscriptores en todo el mundo. Entonces, Node.js ayudó a que disminuya el tiempo de compilación y habilitaran la personalización del usuario. El equipo de Netflix mejoró la velocidad de carga de la aplicación en un 70%. Y acá tenemos otro ejemplo que sería eBay, ¿sí? eBay es un sitio destinado a la subasta y comercio electrónico de productos a través de Internet, como también conocido Amazon. Entonces, eBay en sí eligió Node.js cuando apenas iniciaba su uso, o sea, cuando Node.js empezaba en el año 2009. En sí le sirvió para que su aplicación funcionara a tiempo real y mantuviera una conexión activa con los servidores, además de que podía manejar una enorme cantidad de información. Ahora me toca explicarle lo de PayPal, que básicamente PayPal pudo utilizar este Node, este programa, para básicamente mejorar reducir sus archivos y el código, ya que es bastante simple de aprender y bastante open source, que sería el código abierto. Bueno, básicamente eso. O sea, mejoró todo, la velocidad, por ejemplo, el rendimiento. Esperamos que les haya gustado la presentación. Saludos.